hacer revisiones de su prueba, de revisar cada una de las preguntas y las respuestas que dieron, porque también es una segunda posibilidad de aprendizaje, ¿ya? No pierdan las posibilidades de volver a leer un material, volver a estudiarlo cuando corrigen una prueba, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, que tiene que ver con los hábitos de crecimiento y fructificación, de los cuales ya comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. ¿Ya? A ver, ¿qué? No deja revisar. ¿No pueden revisar la prueba después que la hicieron? Después no la pueden volver a leer. No, no hacer no editar, pero sí a leerla. Lo que pasa es que yo puedo verla cuantas veces quiera, porque la corrijo, pero yo no sé, no pueden volver a revisar. Ah, no deja. Voy, a ver, véanlo, la deja leer después de hacerla. Eso, a eso me refiero. Pueden volver a leerla y ver sus respuestas, ¿ya? Yo en algunos casos, por ejemplo, le hago alguna observación cuando creo que, no sé, si una respuesta está como vaga, eh, no la entiendo, por ejemplo, no se explican bien, yo a veces les pongo ahí, chiquillos, no entiendo la respuesta. Entonces, yo a veces no entiendo la respuesta, le voy a poner 0 puntos porque en realidad no entiendo la respuesta. Algunas veces les pongo la mitad del puntaje. Si ustedes tienen dudas con por qué les puse la mitad y no les puse el puntaje entero, también me pueden preguntar. Pero para eso tienen que ir a verla de nuevo, tienen que entrar al cuestionario y ver si la pueden revisar, no editar, no como volver a responder, sino que revisarla solamente. Entonces ahí ustedes la leen y ven, no, en realidad la profe tenía razón, me faltó responder, o no, en realidad la profe creo que aquí a lo mejor pudo haberme puesto en vez de 2 puntos, quizás me pudo haber puesto 3 puntos, ¿ya? Pero para eso es súper importante que ustedes acostumbren a corregir sus pruebas, ¿ya? No se puede. Ya, déjenme ver, por último, para eh, preguntar cómo ustedes pueden acceder a leer nuevamente sus pruebas, sus respuestas, ¿ya? Porque la idea es que quizás tengan esa posibilidad y el que no lo quiera hacer no está obligado a hacerlo, pero sí es una oportunidad que es como un derecho de cada uno, ¿no es cierto?, de volver a revisar su prueba. A ver, ahí tiene revisión, dice no permitido. Ya, a ver, mire, dejémoslo así y yo le voy a echar una miradita y les aviso, ¿ya? Porque en el caso de que se pueda, quizá hay una opción que es solamente apretar un botón y lo puedan revisar. Bueno, pues la idea es que tengan la oportunidad, como lo haríamos en clases presenciales también, ¿ya? Yo generalmente dedico, después de una prueba, la primera media hora es solo darle revisión a la prueba. Y yo se las paso, la leemos ahí mismo, la corregimos, porque para mí es importante que cada instancia de evaluación sea un aprendizaje. Y por ejemplo, si ustedes respondieron mal una pregunta, ustedes tienen que saber por qué la respondieron mal, ¿ya? Así que déjenme verlo, déjenme preguntar si es que se puede hacer, a lo mejor la aplicación quizás no lo permite, y quizás lo permite y yo no lo he activado, ¿ya? Así que yo pregunto y les confirmo luego para que los que quieran revisar tengan la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Entonces, los que les mencionaba recién es que... eh, ya. Ya, voy a revisar entonces cuál es la opción para que ustedes lo puedan volver a ver, ya para que la puedan revisar. Entonces hoy día partimos o sea, seguimos con la unidad, ¿no es cierto? La unidad 2, que ya la habíamos tenido la posibilidad de comenzar, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver si puedo entrar acá y quizás hacerlo pero lo voy a hacer con más tiempo, después yo les aviso mejor.
¿Ya? Entonces nosotros ya estamos en la unidad 2, ya hemos partido, ¿no es cierto?, indicando muchas veces parte de la estructura del frutal, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a seguir un poco con eso. ¿Pueden ver mi pantalla? Si alguno de ustedes me puede ir avisando, chiquillos, por favor. Sí, profe. Ya, súper, muchas gracias. Entonces vamos a seguir con estos aprendizajes, ¿no es cierto? Y este aprendizaje de la unidad 2 tiene principal objetivo conocer la función de los órganos que están involucrados, ¿no es cierto?, en el desarrollo del frutal, desde las hojas, los frutos, las flores, las yemas, ¿no es cierto?, la ramificación, todo en función, ¿no es cierto?, de cómo poder de alguna manera tomar decisiones a partir del conocimiento. Y es por eso que si nosotros, por ejemplo, vemos el lado derecho de la pantalla, vamos a ver una fenología, chiquillos, sigamos con el concepto, la fenología de una manzana. Este es un ciclo fenológico de una manzana. El ciclo fenológico, como mencionamos anteriormente, ¿no es cierto?, tiene que ver con un ciclo productivo. ¿Ya? Aquí fíjense que no está la semilla. ¿Ya? Este ciclo fenológico no parte desde la semilla, es un ciclo productivo desde que brota, desde una planta que sale del receso, ¿no es cierto?, desde la hinchazón de yemas en este caso, se activa la planta, luego estas yemas, ¿no es cierto?, abren, generan botones florales, luego florecen, fructifican con su primera etapa que es el cuajado, ¿ya? Desarrollan sus primeras etapas frutales, ¿no es cierto?, hasta desarrollar un fruto en estado maduro. Eso es el concepto de fenología de un frutal, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una hortaliza, la fenología de la hortaliza parte desde su siembra, parte desde su semilla, porque su ciclo, ¿no es cierto?, es de alguna manera, el ciclo caduca, termina con la planta cuando esta planta llega a este estado de madurez final, ¿ya? Entonces su ciclo fenológico va a ser más completo que el ciclo fenológico de un frutal, porque el ciclo fenológico de un frutal, al ser un árbol que dura por muchos años productivo, ¿no es cierto?, su ciclo fenológico parte desde la activación de sus yemas en adelante, ¿ya? Acá vemos al lado izquierdo un gráfico que nos explica un poco cómo es, ¿no es cierto?, la etapa de un frutal. Entendamos de manera súper simple, ¿ya?, cómo parte el desarrollo del frutal. Fíjense en esta parte y después nos fijamos acá. Primero existe una activación de las hojas, ¿no es cierto? ¿Qué parte primero saliendo? Generalmente, ¿no es cierto?, parte activándose esta plantita, tirando hojitas que van a hacer que de alguna manera empiece la fotosíntesis. En muchos casos vemos que brotan primero las flores. ¿Se han dado cuenta que muchos árboles primero sacan sus flores y después sacan sus hojas? Ahora, por ejemplo, hay muchos árboles que están desfoliados, pero están llenos de flores. Eso es principalmente un método de adaptación que han tenido los árboles para mejorar su polinización. Es mucho más difícil polinizar una flor que está escondida entre las hojas que polinizar una flor que está libre y está solitaria, ¿ya? Porque se ve por los agentes polinizadores. Entonces son métodos que de alguna manera fueron evolutivos de las plantas, ¿no es cierto?, para mejorar su fructificación y su llegada a la descendencia. ¿Lo van pensando así? Es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que si esta flor está escondida entre medio de muchas hojas, que llegue el agente polinizante ahí, que se polinice por el viento, ¿no es cierto?, por agentes polinizantes. Pero si esta florcita está sola, solitaria, el agente polinizador la va a ver, es atractiva, ¿no es cierto?, es roja, o es rosada, o es muy blanca entre medio de lo gris, ¿ya? Entonces se ve mucho más fácil. Pero acá en este gráfico vamos a ver que existe primero un desarrollo desde el árbol, ¿no es cierto?, rápido de generar mucho crecimiento vegetativo, muchas hojas. Crece el árbol de manera vegetativa, ¿no es cierto?, tratando de asegurar una gran cantidad de masa foliar que asegura una fotosíntesis,
para luego ir decayendo, porque principalmente llega a su pic, ¿ya? Llega una cantidad de hojas X, y después de eso no genera más hojas, por lo tanto, finalmente en este sentido, ¿no es cierto?, se va de alguna manera debilitando el árbol. Pero ¿por qué se debilita? Porque comienza un proceso de floración, ¿no es cierto?, que está acá, este proceso de floración y formación de frutos paralelo, ¿no es cierto?, que toma de alguna manera toda la energía del desarrollo del árbol, ¿ya? Entonces, una vez que comienzan a aparecer los frutos y las flores, el árbol puede que deje de generar con el mismo metabolismo las hojas que estaba generando anteriormente, para luego, ¿no es cierto?, terminar con el proceso de fructificación, terminar con su proceso de floración y llegar, ¿no es cierto?, a su proceso de término de vegetación, ¿ya? Entonces, en una etapa, de alguna manera, inicial del árbol, el árbol va a crecer mucho en flores, o sea, perdón, en hojas primero, ¿ya? En sus primeras etapas de desarrollo va a crecer formando muchas hojas, para que las hojas de alguna manera generen buenos troncos, buenas ramas, buenas raíces. Cuando el árbol ya está con una gran cantidad, ¿no es cierto?, de desarrollo en este sentido, va a empezar a florar y a generar frutos. ¿Para qué? Para que finalmente nos muestre que el árbol, ¿no es cierto?, a través de los años va a ir decayendo en productividad, pero lo primero que deja de hacer un árbol cuando llega a la senescencia, se pone débil, deja de fructificar, puede ser que llegue a florar, pero no a generar frutos, pero para luego, ¿no es cierto?, dejar de generar hojas. Y ya llega, ¿no es cierto?, a su etapa final de desarrollo. ¿Entendieron un poquito de qué se trata eso? Profe, ¿Sí? en la etapa final es como que el árbol ya no va a dar más frutos nunca más, o cuando va a entrar en el... Ah, ya. No, este gráfico habla de la fenología de un ciclo en el año, pero este gráfico de acá habla de cómo crece el árbol en su vida completa, ¿ya? En una primera etapa, el árbol es improductivo, no genera frutos, pero es vigoroso, crece en vigor, crece en ramas, crece en hojas, ¿no es cierto?, empieza a crecer en cuerpo, ¿ya? Crece, elonga, ¿no es cierto?, es igual que como de alguna manera nosotros. Nosotros estamos en una primera instancia en la adolescencia, vamos aquí, subiendo, ¿no es cierto? Generamos cuerpo, crecemos, elongamos, ¿no es cierto? Generamos harto cuerpo para llegar a nuestro pic, que es por ahí, dicen que es por ahí por los 28, 30, ¿ya? Y de ahí en adelante empezamos ahí, en la decadencia, empezamos a bajar. ¿Pero por qué? Porque finalmente el cuerpo del árbol empieza a tomar esta prioridad aquí. Una vez que su vigor, puede generar flores. Por eso que los árboles no son productivos los primeros 2 años, porque los primeros 2 años generalmente el árbol se va a enfocar en generar materia vegetativa, ¿ya? Crece en vigor vegetativo, para luego comenzar a ser productivo. Después de su etapa productiva, ya viene una etapa que se reconoce como un debilitamiento del árbol, ¿ya? Para llegar finalmente a la muerte, principalmente, ¿no es cierto?, porque las células ya comienzan a debilitarse y a bajar en el metabolismo, ¿ya? A eso se refiere. Y producto de esto podemos encontrar, ¿no es cierto?, distintas clasificaciones de frutales, ¿ya? Algunos frutales, como lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, tienen carácter de distintos tipos de frutos. Esto lo mencionamos, ¿no es cierto?, en fisiología, el semestre anterior, en donde hablamos que existen frutales de hueso, que tienen una semilla envuelta en un carozo, ¿no es cierto?, en un endocarpo duro y lignificado. Luego tenemos los frutales de pepita, que son los que reconocemos que tienen semillas, muchas semillas en el interior, con un endocarpo que es un poco membranoso, ¿no es cierto?, que lo protege, pero en general la semilla está suelta, podemos visualizarla, la semilla entera.
Luego tenemos los frutales de cítrico, que tienen un carácter bastante distinto porque tienen un endocarpo diferente a los anteriores, en donde nosotros llamamos a este fruto el hesperidio, ¿ya? En donde vemos que de alguna manera su endocarpo presenta jugo, ¿no es cierto? Presenta jugo en el endocarpo. Y después tenemos los frutos clasificados como frutos secos, otros que clasifican como frutos pequeños, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo van a ser esta clasificación de frutos. Y también en algunos casos también se habla de frutos múltiples o frutos compuestos, que también lo vimos, por ejemplo, como la frutilla, como las moras, como las piñas, ¿no es cierto?, que tienen estos caracteres que, si bien es un solo fruto, en realidad está formado por muchos frutos, ¿ya? También hay clasificaciones de frutos según los climas, en donde están mejor adaptados, ¿no? Y ahí tenemos frutos de carácter tropical, frutos de carácter subtropical, de carácter mediterráneo y de carácter templado, que es bastante parecido al Mediterráneo en realidad, pero son frutos de lugares más fríos, ¿ya? Y luego tenemos esta última clasificación, que habla de frutales de hoja caduca, que son los frutales. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Me pueden decir ustedes cuáles son la característica de los frutos caducifolios, caducos? Los que se van a caer cuando llega como el otoño, invierno. Ya, pero ¿qué cae? ¿El árbol? No, No, las hojas. las hojas, ¿no es cierto? El árbol, Sí. entonces, cuando es caducifolio, entra en una etapa de receso, en una etapa de dormancia. ¿Y cómo lo observamos? En que el árbol elimina sus hojas de manera natural, ¿no es cierto? Él lo que hace es cortar como todos los pasos que existen hacia las hojas de nutrientes, sacarle la hoja a los nutrientes y llevarla ¿a dónde? A las raíces y a las yemas, principalmente, y también la almacena en los troncos, ¿ya? Toda la energía, todos los nutrientes y todas las reservas que tienen las hojas se salen de las hojas y se van a las yemas, a los troncos y a las raíces en forma de reserva. Como pasa esto en la planta, lo que hacen el árbol al quitarle las reservas a las hojas es matarlas, ¿no es cierto? Entrar en un proceso de senescencia. Entonces la hoja cae y el árbol guarda como reserva toda esa materia que estaba antes en las hojas. ¿Para qué? Esa reserva se guarda para la primera etapa que viene en la brotación. En la brotación se gasta tanta energía y ustedes me preguntan, ¿de dónde saca esa energía? Si no está haciendo fotosíntesis el árbol. Bueno, esa energía que el árbol ocupa para sacar sus primeros brotes, ¿no es cierto? Y romper la yema, es la energía que guardó el árbol antes de eliminar las hojas. En toda esa etapa de senescencia, ¿no es cierto? En esa etapa de predormancia, el árbol lo que hace es guardar esa reserva para ayudar en la brotación. Una vez que el árbol brota, comienza a hacer su propia fotosíntesis, ¿ya? Pero en su primera etapa gasta esa reserva. Por eso es tan importante que el árbol tenga sus procesos de senescencia. Porque si esos procesos de senescencia, cuando el árbol, por ejemplo, tiene veranos y otoños muy cálidos, la señal que le está llegando al árbol es que no tiene que entrar todavía en senescencia, ¿no es cierto? Porque el árbol funciona por señales. Si el árbol siente que todavía hace calorcito y estamos en abril, nosotros, ¿no es cierto? En un otoño frío, caluroso todavía, el árbol dice, no tengo que entrar todavía en senescencia. Por lo tanto, entra tardíamente al receso, ¿ya? Muchas veces lo que sucede en este caso es que en el proceso que se alarga, ¿no es cierto? El árbol sigue gastando esa energía. Por lo tanto, llega el momento de brotación con un poco menos de reservas. ¿Ya? Por eso es tan importante cuando nosotros decimos, pucha, tenemos veranos muy cálidos y otoños muy cálidos,
la producción se me va a ver afectada. Inviernos muy cortos también hacen que, ¿no es cierto?, inviernos muy cortos con muchas pocas horas de frío, hacen que mi frutal, cuando quiere salir del receso, sale de manera no óptima, porque no alcanzó. Entonces ya viene con una señal también errónea. Y eso lo sufren mucho estos árboles de tipo caducifolio o caduco. Tenemos el otro grupo, que es los árboles perennes, ¿ya? O siempre verdes, o perennifolios, como caducifolios, perennifolios, ¿ya? Y estos árboles son los que pueden conservar parte de sus hojas durante el invierno, ¿ya? ¿Por qué digo parte de sus hojas? Porque, por ejemplo, acá está el grupo de los cítricos, ¿ya? Muchos árboles que son tropicales, con carácter tropical. ¿Y por qué digo parte de sus hojas? Porque estos árboles también renuevan sus hojas, también botan hojas. Y eso es normal que pase, porque las hojas también, así como una batería, se descargan, ¿no es cierto?, y deja de ser útil. Por lo tanto, el árbol también pasa por una etapa en la cual puede eliminar sus hojas viejas y renovarlas por hojas jóvenes. Y eso generalmente también sucede en distintas épocas del año y se ve acentuado en la etapa de invierno, pero nunca quedan completamente desfoliados. Y esa es la diferencia. Vamos a ver que hay algunas labores, como por ejemplo el trasplante de un árbol, es bien distinto en un árbol perenne y en un árbol caduco, ¿ya? Porque la resistencia a algunas labores son distintas, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando. Acá podemos ver un ciclo anual de un árbol caduco, que es lo que estábamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Acá estamos en un proceso de senescencia, cuando comienza a botar las hojas, luego, ¿no es cierto?, el árbol queda completamente desnudo, luego comienza la activación lentamente de las yemas para empezar a brotar. Vean acá. Esto se llama desborre generalmente en la literatura, en donde de alguna manera estas hojitas ya comienzan a romper como el primer cascarón y ya empezamos a ver notas verdes en las puntas. ¿Ya? No se ve acá, ¿sí? ¿Sabe que yo tengo un damasco aquí en la casa? Y ya salieron las yemas, todo, pero de esas yemas salieron como ramitas chicas. ¿Ya? Eh, Entonces, yemas vegetativas, ya, eso quería ¿ya? saber. Porque las yemas no siempre, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos que el árbol tiene distintos tipos de yemas? Hay yemas que son vegetativas, que solo van a dar ramitas, ¿ya? Ramas, y hay otras yemas que van a dar directamente flores, ¿ya? Ambas son buenas yemas. La diferencia es que una yema floral es una yema terminal, porque luego de dar flor no hay más desarrollo, no hay más crecimiento. Sin embargo, las yemas vegetativas generan una nueva ramificación, que esa ramificación puede darnos yemas el otro año, por ejemplo, florales. Y por eso nosotros manejamos la poda. Por eso nosotros con una poda vamos manejando eso. Si ustedes quieren tener solo flores en un árbol, dejan solamente yemas florales, pero no todas las yemas florales, porque si ustedes dejan solo yemas florales, no van a tener producciones para el otro año. Porque termina la ramificación en una yema floral. Entonces ustedes tienen que dejar yemas también vegetativas para que den ramificaciones, nuevas ramas que den flores para otros años. ¿Ya? Entonces ahí vamos nivelando esta información, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver este ciclo. Primero estamos en la primavera. Esta es la primavera, ¿no es cierto? Entrada en primavera, estamos acá entre este color verde y anaranjado, en donde aquí ocurre la brotación y la floración, ¿ya? Luego tenemos el verano, en donde generalmente ocurre la maduración de la fruta, ¿no es cierto? Y generalmente también la cosecha en este mismo periodo. En el otoño podemos ver que ocurre la caída de hojas, ¿ya? ¿En qué época? En otoño para el hemisferio sur, ¿ya?
Siempre relacionen eso. El otoño, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de otoño hablamos cuando de marzo, abril. Eso ocurre, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur, ¿ya? Y aquí comienza la fase de reposo, ¿ya? Entonces, durante el invierno está el árbol en una fase de reposo. Y las yemas, ¿no es cierto?, están influenciadas por las horas de frío, acumulando estas horas de frío para salir del reposo. ¿Ya? Eso es como lo que se reconoce normalmente en un árbol caduco. Un árbol perenne hace esto en distintas etapas del año. ¿Ya? No necesita pasar por estas etapas dependiendo de los estados, ¿no es cierto?, del año, las estaciones del año. Las diferencias entre caducos y persistentes generalmente son varias, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en la fotografía podemos ver un árbol caduco acá, amarillo, ya en un proceso de senescencia, y al lado un pino que tiene la característica de ser un árbol perenne, ¿no es cierto? Acá también vemos un arbusto verde completamente lleno su follaje y a los lados, ¿no es cierto?, vemos árboles caducos que están también en este proceso de senescencia, botando las hojas. ¿Ya? Ahí tenemos dos tipos de árboles en el mismo periodo. En este caso, ¿no es cierto?, una diferencia importante es la zona de origen. Los árboles, recuerden que tienen un origen, tienen una información genética asociada. Entonces, los árboles, por ejemplo, de zonas templadas tienden a ser caducos porque, ¿no es cierto?, esa zona templada genera cambios de temperatura. Sin embargo, un árbol proveniente de una zona tropical tiende a ser persistente, ¿ya?, en su genética, ¿ya? Por lo tanto, el origen es muy importante cuando hablamos de diferencia entre caduco y persistente. Luego también los caducos entran en un estado de reposo en el otoño y en invierno, que es lo que hemos hablado. Esa es otra diferencia. Los persistentes no tienen estados de inactividad durante el invierno. Siguen siendo activos, pero desarrollan una menor intensidad. Eso sí, ¿ya? Baja la intensidad del metabolismo. También tienen resistencia a las bajas temperaturas, ¿ya? En general se diferencian en esto, ¿ya? Los caducos en general resisten más a las bajas temperaturas sin sufrir daños. Sin embargo, un árbol persistente, como un palto, por ejemplo, es mucho más sensible, ¿no es cierto?, a estas bajas temperaturas. Y es por esto que ustedes muchas veces ven los paltos en laderas de cerro. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Se me cayó, parece, la señal. ¿Me confirman que se me escuche? ¿Ahora sí? Ya, gracias. Entonces, estábamos viendo esta imagen, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de los caducos y persistentes. ¿Qué diferencias podíamos encontrar? Y estábamos hablando de esta resistencia que tenían a las bajas temperaturas los caducos y la poca resistencia que tenían a las bajas temperaturas los persistentes. Y yo les daba el ejemplo de los paltos en ladera. ¿Se han dado cuenta que siempre los paltos y los cítricos en general tienden a ponerlos mucho en las laderas de los cerros? Pensando obviamente nosotros como del área agrícola que erosionan mucho, ¿verdad? Porque rompen, producto de la pendiente, rompen esos suelos, los erosionan fuertemente. Bueno, de alguna manera es por este factor también, ¿ya? Un factor es, ¿no es cierto?, que son sensibles muchas veces al drenaje, entonces eligen tener una mayor pendiente, pero lo otro es que en ladera de cerro es menos probable
que existan heladas, porque la helada tiende a caer a la parte baja, ¿ya? Entonces, la gente generalmente se asegura poniendo en zonas heladas, en zonas que generalmente tienden a caer heladas, los tiende a poner en ladera de cerro, para asegurar, ¿no es cierto?, que en la ladera de cerro no va a llegar la helada. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Es una manera también de controlar helada. Ustedes vieron control de helada en... Bueno, lo hemos visto nosotros. En control de helada lo vimos, que una manera pasiva, ¿no es cierto?, de controlar las heladas era posicionándolos en lugares que eran adecuados, ¿no es cierto? Entonces es una manera pasiva ponerlo en lugares adecuados los frutales que son más sensibles. Luego tenemos una cuarta diferencia que tiene que ver con el trasplante. Yo les mencionaba un poco que los frutales de tipo caduco y los frutales de tipo perenne tienen distintas sensibilidades a los trasplantes. Por ejemplo, cuando ustedes quieren mover un arbolito de un lugar a otro, lo primero que tienen que saber es que si ese árbol es perenne o caduco, ¿ya? Si el árbol es perenne o es persistente, siempre con hojita, deben trasplantarlo con tierra en sus raíces, nunca raíz desnuda, ¿ya? Como ustedes lo ven acá. Esto es lo que se llama un pan de tierra, en donde ustedes lo que hacen es trasplantar esta planta completa con una protección en sus raíces. Esta planta es muy sensible a cualquier estrés de temperatura, estrés hídrico. La planta persistente en general es una planta sensible, fácilmente estresable. Entonces, cuando ustedes hagan un trasplante de un arbolito, un cítrico, por ejemplo, tienen que hacerle un paño completo, un pan de raíces, e idealmente, por ejemplo, tratar de no romper sus raíces, cerrar todo eso y de esa manera, por ejemplo, moverlo de un lugar a otro. Sin embargo, cuando ustedes trasplantan un árbol caduco, pueden hacerlo durante el periodo de reposo idealmente. Y esto lo pueden hacer a raíz desnuda. Ustedes pueden trasplantar un árbol en reposo, siempre en reposo, porque está inactivo, no lo dañan. Siempre pueden hacerlo con paño de raíz, o sea, con paño de suelo, con un pan de tierra, o a raíz desnuda, y no le va a pasar nada, ¿no? Porque es más resistente al trasplante. Obviamente, siempre, idealmente, elegir periodos de reposo de los árboles, ¿no? Cuando están en senescencia, o sea, cuando están en dormancia, perdón, no en senescencia, en dormancia. ¿Ya? Y ahí lo pueden hacer a raíz desnuda. Sin embargo, un árbol persistente nunca deben hacerlo sin un pan de raíces y siempre con temperaturas más bien ideales, ¿ya? Idealmente en primavera, no en verano porque se va a estresar por una rápida deshidratación, y no en invierno porque se va a estresar lo más seguro por un estrés por frío, porque sus raíces van a quedar un poco expuestas al frío, ¿ya? Idealmente en primavera, otoño, ¿ya? Idealmente cuando no hace frío, eso es lo principal. ¿Ya? Un punto 5 de diferencia entonces entre caducos y perennes o persistentes es que la conservación de los frutos, ¿ya? Por ejemplo esta paltita, cuando es de hoja persistente, la palta es persistente, ya viene de un árbol persistente, no tiene una muy buena conservación, ¿ya? Generalmente tiene daño. Por ejemplo, si ustedes ponen una manzana y una palta, la manzana, cuando ustedes la cortan y la guardan, tiene mucha mejor conservación que una palta, ¿o no? Se conserva mucho mejor, como que sus daños no son tan agresivos ni tan rápidos, a menos que tenga una herida el fruto. Pero si ambos frutos son sanos y los guardo en las mismas condiciones, van a observar ustedes que el que se daña más rápido, el que tiene peor conservación, es el fruto de origen persistente, ¿ya? Otra diferencia que existe entre los caducos y los persistentes es a nivel de la poda, ¿ya? En general, los frutales de hoja caduca, ¿ya? Los de árboles
como el manzano, que botan sus hojas en invierno, son mucho más exigentes en podas de fructificación. O sea, hay que estarlos podando todos los años para que nos estén dando buena fruta. ¿Ya? Estar nivelándolo todos los años. Sin embargo, los árboles de hojas persistentes no requieren una poda tan extrema, ¿no es cierto? Y tan año a año, como podas de fructificación. En general, el árbol de hoja persistente, una vez ya formado, ¿no es cierto?, con poda de formación, de ahí en adelante el árbol no les va a exigir podas de fructificación, ¿ya? A menos que el árbol, por ejemplo, ya esté muy crecido y ustedes quieran acomodarlo, ¿no es cierto?, darle algún grado como para rejuvenecerlo, puede ser, ¿ya? Pero el árbol en general, un palto, por ejemplo, un árbol de palto, es muy rara la poda de un árbol de palto, una poda de fructificación, ¿ya? Sin embargo, en las primeras etapas de crecimiento, que es la época de formación, ahí sí es importante, ¿ya? De ahí en adelante, lo más seguro es que no van a estar podándolo habitualmente. Imagínense estar podando un árbol todo el año, un árbol persistente, si en realidad todo el año puede estar dando frutos. Ya puede estar generando a lo mejor y tiene muchas hojas, ¿no es cierto? Entonces perdería mucha masa foliar además. Recuerden que cada cantidad de hojas que ustedes eliminan de un árbol están eliminando reservas de ese árbol también, ¿ya? En general, los árboles persistentes son muy propensos a sufrir daños por helada. Por lo tanto, también es importante no desfoliarlos completamente, ya que en el interior de los árboles también se generan microclimas. Ya se plantan en las laderas y de esta manera, como les mencionaba antes, disminuyen los riesgos de helada. ¿Ya? Los árboles que son persistentes. Los árboles caducos, generalmente, también se les puede suspender los riegos cuando están en épocas de receso. Ya eso es como obviamente a lo mejor en algunos casos no da lo mismo decirlo, pero es importante cuando nosotros hablamos muchas veces de pensar en un árbol, poner por ejemplo un palto o un cítrico en lugares en donde no tenemos agua para regarlo, ¿ya? Un árbol que está expuesto a tener hojas todo el año necesita agua todo el año, porque sus hojas van a estar transpirando y van a estar perdiendo agua. Sin embargo, un árbol de tipo caduco, cuando entra en un proceso de receso, ustedes no necesitarían regarlo. Sin embargo, obviamente por temas de invierno, ¿no es cierto?, ese árbol va a ser regado de manera natural si es que llueve. Pero en ese sentido, muchas veces se suspenden los riegos durante otoño e invierno porque está en receso, para luego empezar con los riegos una vez que ya observamos, por ejemplo, actividad en las yemas. Ahí comienzan los riegos. Por ejemplo, en esta época ya la gente que tiene árboles frutales ya comenzó con los riegos del año, asegurando que las primeras etapas de floración, de formación de flores, sean las correctas, ¿ya? Sean las óptimas. Una buena floración nos da, ¿no es cierto?, un pie muy grande hacia adelante de tener una muy buenos rendimientos en general. Acá lo que vemos son dos imágenes de cómo generalmente podemos ver los hábitos de crecimiento de un árbol, ¿ya? En la normalidad generalmente reconocemos este tipo de crecimiento en donde tenemos un tallo principal o tronco, en donde salen sus ramas laterales, ¿no es cierto?, que se reconocen generalmente como ramas primarias, las que sostienen las ramas secundarias, ¿ya?, como esta de acá. Y también podemos ver ramas terciarias, ¿ya?, que son las que nacen de una rama secundaria. Lo que ustedes pueden ver en las puntas son flores, en este caso, que en este caso serían inflorescencias, como lo que dice acá. Pueden ser inflorescencias, como pueden ser también flores solitarias, ¿ya? Luego tenemos otro hábito de crecimiento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las distintas formas que tienen de crecer los árboles. En general, cuando ustedes ven acá en el dibujo las flechas, quiere decir que a través de las flechas sigue creciendo el arbolito, que es como lo que nos comentaba ahora el Mauricio Álvarez, ¿sí?
él nos comentaba, ¿no es cierto?, que tenía un árbol que habían salido solo ramitas. Bueno, en este caso, si vemos ramitas, veríamos estas flechas verdes, donde crecen ramas, pero también en algunos casos termina la planta en flor. Aquí no hay más crecimiento. Cuando aparecen flores en las puntas de un brote, ahí ya no hay más crecimiento. Sin embargo, el crecimiento va a ir por acá. ¿Ya? Eso se le reconoce como determinado arbustivo. Determinado porque deja de crecer hacia arriba. Solo va a crecer aquí, abajito. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de indeterminado. Fíjense dónde está el crecimiento, en el ápice. Sigue creciendo siempre eternamente, porque nunca va a generar una flor en el ápice, sino que siempre va a haber un crecimiento, ¿no es cierto?, nuevo a partir de este ápice que se forma. Eso se llama indeterminado arbustivo, porque principalmente miren dónde salen los nuevos crecimientos también, desde acá abajo. Por lo tanto, se va generando una especie de arbusto, ¿ya?, donde ustedes ven crecimiento. Luego acá tenemos un crecimiento indeterminado que es postrado. Fíjense cómo crece de manera mucho más desordenada y no tiene un eje fijo, sino que tiende a crecer así como desordenado. Por ejemplo, como una parra, en este caso podría ser, en donde tiende también a caer esta planta. ¿Ya? Y el otro ejemplo es un ejemplo trepador, que sería como una enredadera. ¿Ya? En donde finalmente lo que vamos a ver nosotros es que empiezan a salir crecimientos vegetativos desde distintas partes, pero dependiendo también de las necesidades de la planta. Si tiene que generar una flor o un fruto, ramas, ¿no es cierto?, zarcillos para agarrarse, lo va a hacer. Profe, antes de que avance, ¿sí? ¿Me podría explicar otra vez el cuadrito de la derecha? Es que me quedé pegada entendiendo el de las ramas y me atrasé con la explicación de aquí, de esa. Es que más que nada para explicarles que hay distintas formas de que crezca una planta. ¿Ya? Esta es la típica que conocemos como el árbol, ¿no es cierto?, que va a crecer ramificaciones, como un árbol, un tallo principal que crece, pero también hay árboles y hay plantas, por ejemplo la mora, ¿no es cierto? La mora tiene un crecimiento que no es necesariamente así, no tiene un tronco central donde salen las ramas primarias y secundarias. Vamos a ver otro tipo de crecimiento también. Y generalmente se distinguen en dónde están si él crece de manera desde el ápice. Por ejemplo, acá está la flechita. Yo les comenté que donde está la flecha es como crece de manera vegetativa. Crece este árbol, por ejemplo, si lo viéramos, este arbustito, va a crecer de manera indeterminada hacia arriba. Siempre va a ir creciendo para arriba, pero además crece para los lados. Fíjense en la flechita. Siempre en los nudos va a ir creciendo ramas nuevas. Va a ir dando frutos, pero también va a ir dando ramas nuevas hacia los lados. Este también, pero fíjense que muchas veces aquí ya no existe un tronco tan determinado. Ya es una planta más, como se llama ahí, más postrada, como que tiende a caer. Ya es un poco más, digamos, tiene presencia de lignificación, como de maderización, pero tiende a ser un poquito más blanda. Los que conocen, por ejemplo, una planta de la vid, crece un poco así, una planta de uva. ¿Ya? Si ustedes la dejan crecer de manera natural y no la guían, puede crecerles así, ¿ya? Y de manera natural muchas veces va creciendo. Va generando un brote, ese brote puede generar más brotes, más hojas, más flores, pero va a dar nuevos brotes. Ese brote va a dar nuevos brotes, va a dar nuevos brotes, y tiene un crecimiento indeterminado, porque fíjense que crece por todos lados. Crece en su ápice, crece por los laterales, y generalmente cuando nosotros hablamos de crecimientos determinados o indeterminados, hablamos del ápice. Cuando el ápice crece de manera vegetativa, no termina en una flor, se le llama crecimiento indeterminado. Cuando termina en flor, como este de acá, se le llama crecimiento determinado, porque termina ahí. Ya no va a seguir creciendo por el ápice, sino que crece por los laterales. ¿Ya? A eso me refiero.
Y aquí aparecen algunos conceptos cuando empezamos a hablar de desarrollo de un árbol, ¿no es cierto? Y el primero es hablar de un árbol cuando está joven. ¿Se acuerdan de ese primer gráfico en donde hablábamos que en su primera etapa el árbol crece en vigor para luego crecer en reproducción y llegar, ¿no es cierto?, a su etapa madura y de muerte? Bueno, la primera etapa de un árbol es la etapa juvenil. Esa etapa que está llena de vigor, ¿no es cierto?, en el cual el periodo, ¿no es cierto?, va a ser capaz, es incapaz en este periodo juvenil de producir flores, que es la primera etapa que vimos del gráfico, en donde generalmente va a crecer en ramas y en hojas principalmente, en nada más, ¿ya? Que se le llama crecimiento vegetativo, principalmente por su desarrollo de ramas y hojas. También crece expansivamente las raíces, ¿ya?, en esta etapa. Luego tenemos un estado adulto en el cual la planta ya es capaz de generar sus primeras flores y ya entra en un periodo reproductivo. En este periodo, ¿no es cierto?, es capaz la planta de producir flores y por lo tanto genera sus frutos. Va a depender en este caso también de las condiciones climáticas, no solamente de los años que tenga la planta, sino que también de las condiciones climáticas que éstas sean ya favorables. Bueno. También existe, si lo viéramos, ¿no es cierto?, dentro de los procesos que ocurren dentro de un árbol frutal, tenemos estos dos procesos de los cuales hemos hablado. Primero tenemos crecimiento vegetativo, ¿no es cierto?, y también tenemos crecimientos desde el punto de vista reproductivos o florales, ¿ya? Normalmente en un árbol siempre existe competencia entre estos dos crecimientos. La planta en general va a tender a generar muchas flores, ¿ya?, pero en competencia también en desmedro muchas veces de quitarle energía a las hojas. Y así se lo van a llevar, ¿no es cierto? Por eso, entre más hojas, más flores, porque va a haber un equilibrio en el árbol, ¿ya? Cuando hay un exceso de flores y frutos, el crecimiento vegetativo en general se ve reducido. La planta da muchas flores y pocas hojas. Si un árbol da pocas hojas, finalmente tiene poca fotosíntesis. Por lo tanto, ojo con eso. No queremos un árbol lleno de flores, sino vamos a tener un buen equilibrio de hojas. Nosotros generalmente en fruticultura hablamos de para cada fruto formado, al menos necesitamos 4 hojas maduras. ¿Para qué? Para que esas 4 hojas maduras alimenten al fruto, ¿ya? Por lo tanto, acá, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, hay mucha flor. Imagínense cada una de esas flores da fruto. Estarían partiendo por un error que se da mucho, que la fruta cuando está pegada una a otra se daña. Se daña la piel, ¿no es cierto? Y dañamos y bajamos inmediatamente la calidad de un frutal cuando está dañada su piel. Por lo tanto, bajamos calidad. Luego, también hay mucho aborto floral, producto de que hay tanta flor, no llega nunca a ser fruto, principalmente porque la planta en sí aborta las flores, ¿ya?, para darle prioridad a la formación de los frutos que solamente alcanza a alimentar. Esto ya un poquito ya lo hemos visto, pero siempre es bueno volver a desarrollarlo, y es reconocer las partes de un árbol frutal. En general, ¿no es cierto?, hablamos de, a grandes rasgos, tiene una raíz, ¿no es cierto?, tiene lo que se reconoce como un cuello. El cuello es la parte que une la raíz al tronco, ¿ya? A eso generalmente se le llama cuello. Entonces, cuando ustedes lean enfermedades del cuello, ustedes van a saber que son enfermedades que generalmente afectan esta zona del árbol, esa zona que une las raíces con el tronco, ¿ya? Enfermedades del cuello, ¿ya? Luego tenemos el tronco, que es lo que mayormente observamos de un árbol frutal, y la copa, que es toda la parte aérea, toda la parte que entrega el follaje, las ramas, las flores y los frutos, ¿ya? Dentro de lo que es la copa, podemos observar distintos otros conceptos. Y aquí vamos a hablar de brote, ramo, rama, ¿ya? Brotes anticipados, ¿no es cierto?, cuando generalmente son brotes que debieran haber brotado el otro año,
el próximo año, pero por alguna razón, muchas veces del vigor extremo que tiene la planta, brotan antes, brotan anticipado. ¿Ya? Lo malo de tener mucho brote anticipado es que generalmente restamos producción para el próximo año, ¿ya? Porque está dándome producción este año, siendo que tenían que brotar el otro año. También vamos a integrar acá conceptos de chupones o sierpes. ¿Ya? Los chupones o sierpes son estos brotes que salen muchas veces acá abajo, los sierpes se reconocen esto, que son unos brotes que nacen desde acá abajo de los árboles y que generalmente uno los saca, ¿no es cierto? Los elimina porque le quitan fuerza al árbol. Eso se llaman sierpes. Los chupones en general se reconocen más en la parte aérea y son unos brotes muy anchos, ¿verdad? De un diámetro muy ancho. Por ejemplo, esto está en un buen diámetro. Un chupón sería el doble de esto y generalmente no son productivos, no traen yemas florales y además de eso tienen una característica súper especial que nacen en la misma orientación del tronco. Por ejemplo, si esta es la rama, aquí. Por ejemplo, si esta es la rama, el chupón nace aquí y crece de esta manera, hacia arriba. No crece como así, crecen igual que el tronco y son muy gruesos. Los sierpes salen de acá, salen como unos brotes largos que no dan fruto, no dan nada. ¿Ya? Luego tenemos otro concepto que son las yemas. Las yemas que es lo que vemos acá. Esto es una yema floral, por ejemplo, que ya está brotando. Estas son yemas, ¿ya? Las que están ahí chiquititas. ¿Ya? Luego tenemos flores y frutos. ¿Ya? Son como palabras que están formando a este árbol frutal. Acá vamos a ir de alguna manera conociendo estos conceptos, ¿ya? Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, del brote, del ramo y de la rama, Profe, ¿sí? lo que pasa es que igual estamos en la hora y con el profe que tenemos ahora igual se pone, por así decirlo, un poco pesado con el tema de llegar a la hora puntual a su clase, entonces como... No hay problema, porque nosotros igual partimos un poquito más tarde, así que Sí, no, porque siempre cuando llegamos un poco atrasados nos empieza a decir lo mismo de los... por el tema de la hora. ya, no hay problema, gracias por avisarme, porque yo de hecho justo miré la hora para saber cómo iba, así que gracias por avisarme. Pero mejor, porque así partimos desde aquí en adelante. ¿Les parece? La próxima clase partimos desde aquí en adelante y lo que voy a hacer es para que ustedes lean esto, se los voy a dejar en el ambiente, ¿ya? En el ambiente de aprendizaje y así pueden ir viéndolo con anterioridad, ¿ya? Ya chicos, entonces quedamos hasta acá. Gracias por dar aviso. Ya, profe, que esté bien.